Buenas tardes. En la presente actividad de la asignatura Geografía, Ecología y Sostenibilidad vamos a realizar la comparación y el diagnóstico de los límites ecológicos entre dos países. Comencemos. A menudo solemos creer que en regiones enteras como Latinoamérica, sus países se encuentran en una situación similar con respecto al desarrollo económico y social. Sin embargo, eso es una idea equivocada. Comparemos, por ejemplo, a dos países sudamericanos. Ecuador, un país que en los últimos tiempos ha venido agravando sus problemas tanto a nivel social, económico y político, y a Chile, uno de los países más desarrollados de la región. Aunque podemos considerar a ambos países como parcialmente extractivistas, Ecuador con un importante sector petrolero y Chile con un importante sector minero, cada uno de estos países genera un distinto impacto ambiental y ecológico, dependiendo de su desarrollo histórico y de su economía. En esta presentación vamos a realizar un diagnóstico del impacto ecológico de ambas naciones basándonos en la economía de la rosquilla de la economista Kate Raworth y además identificar los principales factores que explican este impacto mediante el análisis de los factores en la ecuación IPAD de Paul Ehrlich y John Holdren. Ok, para esto vamos a responder a varias preguntas. Entonces, la primera de estas es, ¿cuáles son las principales problemáticas ecológicas de cada país? Evidentemente, como podemos observar en la figura de la izquierda, basada en la economía de la rosquilla en ambas naciones, podemos observar que Chile es un país mucho más desarrollado que Ecuador, pese a su cercanía cultural, según el último informe completo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Chile se ubicaba en posición número 43 con un índice de desarrollo humano en 2022 de 0.86, mientras que Ecuador se ubicaba en el puesto 83 con un índice de 0.765, una diferencia de más de un 0.1%. En la parte azul de la rosquilla podemos ver el umbral social, que aunque parece muy similar, existen en realidad grandes diferencias. En el caso de Ecuador, podemos observar que existen diferencias en nutrición, con las siglas de NU, en satisfacción de vida, las siglas de LS y calidad democrática, siglas de Q, además de unas similares deficiencias de ambos países en igualdad y en soporte social. Solo se destaca por encima de Chile en empleabilidad, probablemente por las condiciones laborales con distinto enfoque que existe en cada país. Con respecto al umbral o techo ecológico, podemos ver el impacto mayor de Chile con respecto al de Ecuador. Ecuador únicamente sobrepasa este techo en las emisiones de CO2 con un valor de 2.3 toneladas de CO2 al año, cuando el valor límite recomendado establecido es de 1.6 toneladas de CO2 al año. Y además podemos ver un exceso en la huella material con un valor de 10 toneladas al año, cuando lo recomendado es de 7.2 toneladas al año. Por su parte, Chile sobrepasa los límites en todos los factores ecológicos de esta rosquilla. Emisiones de CO2, fósforo, nitrógeno, cambio de uso de suelo, huella ecológica y huella material. Únicamente se mantiene por debajo de los valores límites en la cantidad de agua azul, es decir, el agua disponible para el uso humano en procesos domésticos, agrícolas o industriales. Ahora, ¿cómo podemos caracterizar la trayectoria de cada país? Entonces, para esto vamos a hacer una revisión de la trayectoria histórica. En el caso de Ecuador, podemos observar una tendencia creciente en los indicadores biofísicos o contaminantes, mientras que algunos indicadores sociales, como la empleabilidad, la esperanza de vida o nutrición, parecen no aumentar. Pero existe una mejora considerable en indicadores como educación, salud o satisfacción de vida. En el caso de Chile, podemos observar igualmente una tendencia creciente de los indicadores biofísicos, además de estar todos por encima de los límites en el año 2015. Sin embargo, podemos ver que los indicadores sociales apenas se han movido desde la década de los 90, a excepción del dato de pobreza por ingresos, que se ha acortado de 60.2% de personas que viven por encima del umbral de la pobreza en 1992 a casi el 90% en 2015 que viven por encima de esta línea. Es decir, solo existe un 10% que viven en el umbral de la pobreza a partir de este año. Según esto, podemos concluir que Ecuador en las últimas décadas ha generado un mayor desarrollo social con un menor impacto ecológico, mientras que Chile ha generado un igual o incluso menor desarrollo social con un mayor impacto ecológico. Sin embargo, Chile sigue siendo aún más desarrollado que Ecuador, ya que su desarrollo se ha dado a lo largo de todo el siglo XX y XXI, mientras que Ecuador empezó un fuerte desarrollo únicamente en las últimas décadas. A Ecuador, por lo tanto, le queda aún mucho camino por recorrer para alcanzar el nivel de desarrollo de Chile, mientras que Chile parece haberse estancado en su desarrollo social,
pero sin embargo la degradación ecológica continúa en ascenso para este país. Ahora, veamos los factores causantes del impacto ecológico. Para esto respondamos a la pregunta, ¿qué variable o variables han tenido mayor influencia en la evolución histórica de las emisiones de CO2 en cada país? En Ecuador, el factor principal que ha afectado según la ecuación IPAD, o en el caso de esta identidad Kaya o diagrama de Kaya, que es muy similar al IPAD, es el crecimiento poblacional seguido del crecimiento de la economía. Para el caso de Chile, como podemos ver igualmente en la figura, los factores que han influido en el aumento del CO2 son principalmente el PIB per cápita y el crecimiento poblacional. Ahora respondemos a la pregunta, ¿qué cambios de tendencia significativos se observan en la población, la riqueza y el desarrollo tecnológico de cada país? ¿Y en qué sentido influyen estos en las emisiones del CO2? En el caso de la población, vemos que tanto para Ecuador como para Chile, la población ha ido en aumento siempre con una ventaja poblacional mayor para Chile. El crecimiento poblacional parece ir de a par en ambos países, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Con respecto a la riqueza, viendo el gráfico de PIB per cápita en la figura del medio, podemos observar que a inicios de la década de los 90 ambos países partían casi en igualdad de condiciones, con un PIB per cápita de cerca de $10,000. Sin embargo, Chile ha tenido a partir de ese momento un despegue llegando casi los $30,000, mientras que Ecuador apenas roza los $15,000 de PIB per cápita. Es decir, Chile duplica en este valor Ecuador, algo que nos muestra la diferencia significativa de riqueza entre una y otra nación. Ahora, con respecto al desarrollo tecnológico, lo podemos medir en base a las emisiones de CO2 por dólar del PIB. Es decir, qué tanta emisión o contaminación se realiza por cada unidad de riqueza. Vemos que en ambos países existe una mejora en este ámbito. Existe una desaceleración de las emisiones de CO2 por cada dólar. Sin embargo, la desaceleración de Chile es menor a la de Ecuador, lo que nos indica un mayor desarrollo tecnológico de este país con respecto a la reducción de las emisiones. Ahora, ¿cómo influyen estos tres factores en las emisiones del CO2? Podemos indicar que tanto el crecimiento poblacional, la riqueza como el desarrollo tecnológico son factores que influyen en el impacto ambiental según la ecuación IPAD, que significa impacto ambiental igual a población por riqueza por desarrollo tecnológico. Todos estos factores generan un impacto ambiental. Es difícil controlar el crecimiento poblacional y además difícilmente los países buscan reducir su riqueza, por lo que el factor más fácil de manipular sería el tercero, que en este caso sería el desarrollo tecnológico. Si generamos tecnología más eficiente, ecológicamente hablando, podemos seguir teniendo un crecimiento económico, pero con un menor impacto. Ahora, para finalizar, a la luz de los resultados que arroja el análisis en los términos de la ecuación de IPAD, ¿qué estrategias recomendamos para reducir las emisiones de CO2 para cada país durante los próximos 10 años? En el caso ecuatoriano, debemos tener en cuenta que se encuentra muy retrasado con respecto al índice de desarrollo humano, con relación no solo a Chile, sino al resto de países desarrollados, y la riqueza del país, por lo que no sería viable solicitar un decrecimiento económico para esta nación. Más bien es necesario continuar con el desarrollo del país y poner el foco especialmente en aquellos problemas sociales aún no resueltos. Es necesario buscar una mayor eficiencia ecológica, ya que se debe reducir más drásticamente las emisiones de CO2 por cada unidad de riqueza. Así se podrá reducir las emisiones durante los siguientes años. Además, es importante generar un programa de natalidad que no dispare la población para evitar más problemas sociales y económicos, pero también para generar una reducción directa del impacto ambiental. Es importante indicar que en el caso de Ecuador, las emisiones de CO2 se encuentran solo un tanto por encima del umbral ecológico, por lo que el camino no sería tan complicado siempre y cuando exista el control necesario y no se excedan estos límites muy por encima. Ahora, en el caso chileno, la meta de reducción de emisiones es mucho más ambiciosa. Chile se enfrenta a un gran dilema, sacrificar el crecimiento económico a cambio de reducir el impacto ambiental, algo que lo sufren muchas naciones, sobre todo las más desarrolladas. Es verdad que Chile aún tiene varios problemas sociales que resolver, sin embargo, debemos considerarlo como un país cercano a ser un país desarrollado. Con respecto a los temas económicos, Chile ya ha realizado la tarea en el pasado, por lo que en el presente es hora de tomar acciones con respecto a su impacto ambiental. Chile durante la siguiente década podría igualmente tomar un
plan controlado de natalidad para evitar el mayor impacto de este sobre las emisiones de CO2. Debería mantener su riqueza así, evitando retroceder en este aspecto. Pero, sobre todo, debería implementar nuevas tecnologías y estrategias que ayuden a disminuir las emisiones por cada unidad de PIB o desarrollo tecnológico que ayuden a reducir las emisiones. Así, Chile podría seguir contando con un alto nivel de vida, pero sin sacrificar el medio ambiente. Muchas gracias.